Muy buenas tardes a todos. Es una alegría hoy día poder comenzar este encuentro de la Fundación Asombrarte, que hemos titulado Yo, un misterio de la aventura interior de la Emily Dickinson. Ella es una poeta norteamericana que vivió en el siglo XIX y que se caracterizó por un profundo sentido de buscar su mundo interior, particularmente su mundo interior. Pero antes de entrar en ella, y en quien vamos a entrar en detalle, quería dar una pequeña vuelta sobre el sentido del asombro. Hay una naturalista norteamericana que se llama Rachel Carson, que en un pequeño texto dice la importancia que tiene en la vida de cualquier persona el asombro. Voy a leer un trocito muy breve y que dice lo siguiente: si yo tuviera influencia sobre la hada madrina, aquella que se supone preside el nacimiento de todos los niños, le pediría que le concediera a cada niño de este mundo el don del sentido del asombro, tan indestructible que le durara toda la vida, como un inagotable antídoto contra el aburrimiento y el desencanto de años posteriores, la estéril preocupación de problemas artificiales, el distanciamiento de la fuente de nuestra fuerza. Estamos muy convencidos que el asombro es una fuerza vital que nos conecta con el ser, con la verdad, con la realidad, que nos puede mantener fascinados y que de verdad nos puede también salvar de muchas cosas y nos puede reconectar con la vida permanentemente. Por eso es que Emily Dickinson ha querido ocupar un puesto en estos acontecimientos de asombro y de que hemos elegido a ella para que nos acompañe hoy día. Como les contaba, Emily Dickinson nació en un pequeño pueblo muy cerquita de Boston y estuvo siempre metida en ese pueblo, un pueblo muy chiquitito. Como niña era inquieta, estudió muy poquito, no terminó nada y fue progresivamente encerrándose en su casa, después ya en su pieza, al punto que pasó los últimos 15 años de su vida. Nació el 30, murió el 86, 1830, 1886. Y los últimos 15 años de su vida la pasó encerrada no solamente en su casa, sino que en su pieza. Y desde su pieza saludaba a la gente, gritaba desde la puerta, de su pieza hacia abajo, no atendía a la gente, sino siempre encerrada en su pieza. La mitología dice que en un momento determinado se empezó a vestir siempre solo de blanco. Y una vez que quiso ir a conocer una iglesia que habían construido recién, salió de noche, cuando no había nadie en la calle, solamente a la luz de la luna, a conocer esta nueva iglesia porque no quería que nunca nadie la viera, y vestida de blanco. Ella misma se transformó como en un misterio y su profundidad interna también la transformó en un misterio. Nunca publicó ni un solo poema porque en sus palabras decía que publicar era algo despreciable, porque el poema era su propio mundo interior, lo que ella vivía, lo que ella la asombraba y con lo que ella vibraba. Nunca se dejaba retratar, al punto que hay solamente una fotografía de ella, que es la más famosa. Y hay un poema en que dice: ¿te atreves a mirar a un alma en el calor blanco? Que en castellano sería mirar un alma al rojo vivo, ¿cierto? Pero en inglés es al calor de white heat, en el calor blanco. Y se refiere a ese misterio interior de un alma tan encendida que ya es blanca, y que hace referencia al misterio que es cada uno de nosotros, que está lleno de misterio incandescente si se vive realmente asombrado y atento a lo que es uno de verdad y a lo que nos rodea. Juan Ramón Jiménez, respecto de Emily Dickinson, quizás muchos la recuerdan porque fue el escritor de un libro que leímos todo el colegio, se llamaba Platero y yo, ¿cierto? Bueno, él, que fue el primero en traducirla, decía: un poeta es un ser en gracia que da destellos y permanece lleno de su secreto, que nace, vive, muere y permanece como un tesoro del que regalará joyas menores, que lleva su reserva mayor a la nada para enriquecerla. Esto es, un poeta es un enriquecedor, un abolidor verdadero de la nada. Los invito a que nos adentremos entonces en los poemas de Emily Dickinson, una abolidora de la nada, y que nos regaló destellos de su inmenso tesoro, y que después una amiga, después que murió, encontró casi 2000 poemas hilados, guardados en un cofrecito y que nadie conoció durante su vida. Vamos a escuchar nuestro primer poema. La Josefina nos va a deleitar con su declamación y
y así vamos a ir entrándonos en algunos puntos de su poesía. No tienen título los poemas, así que... Yo no pude beberla hasta haberla probado tú primero, aunque me supo más fresca que el agua la obsesión por la sed. Eso es todo. Curioso el poema y profundo. Por supuesto que la interpretación de un poema es muy subjetivo, ¿cierto? Uno conoce algo de la vida de ella y puede quizás como intuir a qué se refiere. Mi impresión es que cuando habla de no pude beberla, se refiere a algo que juntas estaban buscando con una amiga, con algún amigo, con alguien, con un otro, en una búsqueda seguramente muy ansiosa o anhelante. Y de repente lo encontraron. Pero lo que buscaban era algo tan grande que generaba asombro, respeto, quizás un poquito de temor. Y al encontrarse con ello, a eso que sacia esa sed inmensa que juntos buscaron, se encontró tan inmenso, tan respetuoso, quizás un poco temeroso que mejor pruébalo tú primero, yo no me atrevo. Y aún así, habiéndolo encontrado y que genera todo ese asombro y todo ese respeto, le sigue pareciendo más fresca, como dice en la segunda frase, la obsesión por la sed. Esto es un misterio, porque en el fondo hace referencia a que, y todos lo experimentamos, eso que todos llevamos dentro, que es que estamos como siempre con algún dejo de insatisfacción, siempre como que queremos más. Y cuando encontramos algo, cuando descubrimos algo, una vez que lo tenemos, como que queremos más. Y siempre queremos más. Quizás en un niño cuando recibe un juguete en Navidad es cuando más se nota, ¿cierto? Como que después quiere otro y el siguiente, o aumentar la colección. En el ámbito humano, de los adultos, esto pasa repetidas veces. Yo creo que nos podemos dar cuenta cuando nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué le pasa al ser humano que siempre quiere más? ¿Es un defecto? Quizás no un defecto, porque a ella le supo más fresca la obsesión por la sed. Y quizás mucho más que un defecto es algo muy esencial en lo humano, que es que el alma humana, este blanco incandescente que es el centro del corazón humano, tiene como algo esencial desear infinitamente y que solamente se sacia con lo que es infinito y que solo lo infinito le permite seguir siempre deseando y siempre seguir recibiendo, de modo que nunca esa característica preciosa que es el anhelo se termine, porque finalmente el anhelo tiene una belleza propia, es un bien en sí mismo y es parte de nuestra esencia. La sed finalmente es parte de la plenitud humana y quizás cuando dejamos de anhelar comenzamos también a morir. Creo que puede ser una pista para comprender este brevísimo poema de Emily Dickinson, pero creo que es una puerta de entrada a su corazón asombrado. Leamos el segundo poema. Nunca sabemos lo altos que somos hasta que se nos pide levantarnos. Y si a lo cierto, entonces respondemos, tocan los cielos nuestras estaturas. El heroísmo al que nos referimos sería algo normal si por nosotros no fuesen falseadas las medidas, por miedo solo a que seamos reyes. Creo que este espectacular poema habla bien hondamente sobre la inconsciencia de nuestra propia grandeza. Y habla de que hay algo que detona, que prende, que enciende la conciencia de nuestra propia grandeza. Ese ponerse de pie. Algo que nos hace ponerse de pie, levantarnos. Y que ese levantarnos permite tocar las estrellas. ¿Qué cosas nos pueden hacer poner de pie? Yo creo, pensando, quizá ustedes, cada uno puede pensar en algo distinto, ¿cierto? Pero yo creo que pueden ser
algún gran acontecimiento que me diga yo tengo que estar a la altura, alguna experiencia de belleza, que me diga yo soy más grande de lo que creo, el encontrarme con alguien, con algo, a veces una experiencia de dolor, algo que implique una resiliencia que me haga ponerme de pie por otro o por mí mismo, algo que me desafíe a seguir luchando, o una causa por la cual luchar. Algo detona la necesidad de ponernos de pie, a veces forzada, y quizás como que uno por comodidad no hubiera querido, pero finalmente hace que uno se ponga de pie y toma la decisión de ponerse de pie. Y esa respuesta nos levanta y nos hace tocar los cielos. Me gusta muchísimo que la Emily Dickinson habla de que esto es lo normal, porque lo normal no es lo mediocre, como en estadística se habla de la moda, ¿cierto? Lo que se repite más, sino que lo normal es que el ser humano sea lo que auténticamente es decir, que se ajuste a su naturaleza, y el ser humano es algo inmenso, tocar los cielos, eso es lo normal, es lo que somos. Y después ella habla de esta posibilidad, ¿cierto?, que se nos falseen nuestras medidas. De alguna manera nos imponen medidas. Quizás hoy día como nunca se nos imponen muchas medidas. A mí se me pasa mucho por la mente esto de los likes, de a veces las redes sociales, de las modas que hay que cumplir, de ciertas formas de vestirse que hay que tener para ser considerado, de tantas cosas que son innumerables, ¿cierto?, que se nos imponen como medida de nuestra propia grandeza o de que yo valga algo, y que me hacen un poquito perderme de lo que yo realmente soy esencialmente, y que uno de verdad se puede terminar perdiendo muchísimo. Falsean nuestras medidas porque nos imponen medidas que finalmente nos confunden muchísimo de lo que realmente somos nosotros. La Emily Dickinson justamente tiene un poema respecto a estas exigencias de repente de multitudes que son realmente respecto a las medidas que nos imponen, y dice así: soy nadie, como gozosamente, lo dice, qué aburrido es ser alguien, qué vulgar, como una rana, pasarse junio entero, que es el verano, ¿cierto?, en el hemisferio norte, pasarse junio entero diciendo nuestro nombre a una charca de admiradores. Es notable porque en el fondo dice, claro, ¿ante quién tengo que responder con las medidas que me están imponiendo? Ella, que era bien despreciativa del resto, al punto que se encerró en su pieza, ¿cierto?, y que tiene esta contradicción de que encuentra la grandeza de sí misma, del humano, pero al mismo tiempo no se relaciona con nadie, y es el misterio del ser humano, que está lleno de misterio, ¿cierto? Pero en el fondo es que cuando estoy preocupado de responder a medidas que me imponen, finalmente estoy diciendo mi nombre, mírenme, ¿cierto?, a una charca de admiradores, ¿qué vale? ¿De qué me sirve? Y finalmente yo me falseo a mí mismo y de algún modo me pierdo también un poco a mí mismo y puedo terminar también desintegrando mi propia grandeza. Vamos por el tercero. ¿Cuántas flores caen en el bosque o mueren en la colina sin el privilegio de saber que son hermosas? ¿Cuántas lanzan algún botón sin nombre a la brisa más cercana, inconscientes del rojo cargamento que transportan a otros ojos? Siguiendo con la misma línea de la belleza interior de lo humano, del ser humano, de la propia conciencia sin complejo de la belleza que cada uno tiene dentro, sin complejo y sin narcisismo, que siempre es como una, de alguna forma, contradicción que una destruye la otra, ¿cierto? La conciencia de la propia belleza se destruye con el narcisismo, con la autorreferencia, sino entendida como un don. Este poema habla un poquito del desperdicio de la propia belleza, de cómo de repente como que se manosea o se desperdicia, se entrega de una manera completamente como una prodigalidad
que en el fondo hace que se pierda la propia belleza. El ser consciente de la propia belleza es un gran privilegio. Y uno piensa en cuántos problemas de autoestima hay en la sociedad, hay tantos problemas de autoestima. Yo creo que un porcentaje enorme de personas, y a uno le toca verlo mucho en muchos ámbitos, ¿cierto?, sufre problemas de autoestima. Uno ve que esa autoestima brota de muchos modelos impuestos, como hablábamos en el poema anterior, el bullying, que es un tremendo problema psicológico en muchos espacios educacionales. Hay suicidios por bullying, gente que entra en depresión profunda por bullying, carencias de amor que generan una tremenda baja autoestima. Hay muchas cosas que generan una tremenda desilusión entre la propia vida por considerarse a sí mismo poca cosa, por problemas físicos, por problemas de no apuntarle a aquellos dones que uno tiene y enfocar por otro lado, por alguna exigencia externa, en fin. Es algo que de verdad hace sufrir mucho al ser humano hoy en día. No estar consciente de su propia belleza y sufrir grandes problemas de autoestima. Y después habla entonces en razón de esta baja autoestima, de esta poca conciencia de la propia grandeza y la propia belleza, habla de como lanzar, ¿cierto?, de manera como indiscriminada, sin darse cuenta ante quién o a qué entrego lo que yo soy, ¿cierto?, tirando todo mi potencial precioso a la brisa más cercana. Uno piensa tanto en esas personas que de repente por búsqueda de afecto, de aceptación ante los demás, se entregan a cualquier cosa y se falsea el amor, se falsea la entrega, se falsean tantas cosas de la propia vida por entregarse a la brisa de repente más cercana, no valorándose a sí mismo ni buscando lo que realmente se anhela. Y está esa figura preciosa que usa la Emily Dickinson, un botón sin nombre. El botón, ¿cierto?, o capullo en una flor, siempre es una cosa que está dentro de una cosa verde, ¿cierto? Y no sabemos qué hay adentro, un misterio, que la primavera va a hacer que se abra y explote en flor, ¿cierto? Y ella, que es apasionada, ¿cierto?, siempre piensa en el capullo como una flor roja, ¿cierto? Y por eso, inconscientes del rojo cargamento, que es una figura preciosa, ¿cierto?, el capullo cerrado verde, no sabiéndose lo que tiene adentro, entregándose a cualquier cosa, a la brisa más cercana, llega y se larga nomás y se entrega con tal de ser aceptado, inconsciente del rojo cargamento, que en el fondo siempre el rojo hace referencia al amor, a la pasión vital, a la belleza incandescente, nuevamente ese blanco incandescente, y que transporta a otros ojos, sin tomar verdaderamente conciencia a qué ojos. Queda abierto, ¿cierto? Queda bastante abierto, pero creo que es una tremenda invitación a explorarnos a nosotros mismos y descubrir nuestra belleza interior. En otro poema ella dice: no hace falta ser habitación para estar encantado. Se refiere a la casa embrujada, ¿cierto? Una casa embrujada, uno dice, bueno, ahí puede haber una habitación o una casa estar embrujada, pero ella dice, en el fondo todos tenemos espacios adentro que son tan como incógnitos y desconocidos como una casa embrujada, que yo tengo que entrar con respeto, casi con temor, a descubrir qué tengo adentro, qué cosas tendré adentro, cuántos espacios encantados tendré adentro, cuánto rojo cargamento tengo adentro, y lanzarse a descubrirlo y no perdernos de repente entregándonos a la brisa más cercana y permaneciendo capullo que nunca se abre y nunca muestra su rojo cargamento. Vamos por el último. Oír una oropéndola cantar puede ser una cosa muy común y también un milagro. No depende del pájaro que canta siempre igual, lo mismo solo que ante una multitud. Cada clase de oído engalana lo que oye, ya de luz, ya de gris. Así, si es un misterio o, en cambio, no lo es,
lo es antes dentro. El ave está en el árbol, me indica algún escéptico. No, señor, en usted. Bueno, terminamos con este poema porque nos saca un poquito del mundo interior. El tercero nos hizo vernos como nosotros frente a lo externo. Y este poema nos hace ver a nosotros contemplando lo externo. La creación, el mundo, lo que nos rodea. La oropéndola es un ave muy bonita, si alguno lo ha visto. Es una ave amarilla con negro, que tiene un canto precioso, misterioso, dulce, pero a su vez como profundo. Y ella, como poniendo el ejemplo de la oropéndola, nos hace pensar en ese mundo exterior, que pasamos frente a algo precioso, algo asombroso, algo que suena y se ve precioso, y que de repente nos produce un asombro que nos puede hacer llorar, que nos puede producir verdaderamente una experiencia extática, un amanecer, una oropéndola, algo, alguien, una cascada, cualquier cosa, ¿cierto? Y que podemos pasar frente a ella y de verdad producirnos un éxtasis. O quizá nada. Y quizás ni la vimos, ni escuchamos la oropéndola. Entonces ella pone como estas dos posibilidades. Engalana lo que cada uno engalana lo que oye, ya de luz, si lo descubre y lo ve, o ya de gris. Pasamos y no lo descubrimos y no vimos nada. Ella dice, y estoy muy convencido de ello, que en el fondo todo está dentro de nosotros. Depende de nosotros estar abiertos al asombro, estar abiertos a la belleza de lo que nos rodea, y nada de lo que nos rodea deja de ser inmenso porque nosotros simplemente no lo vimos ni lo descubrimos. Sigue siendo inmenso, pero nosotros por dentro o nos cerramos y lo dejamos como una cosa que simplemente es costumbre, que ya no nos asombra, o lo abrimos nuevamente y dejamos que de verdad nos produzca esa experiencia extática. Todo está dentro. Respecto a eso, hay una idea de Tolkien, el escritor de Señor de los Anillos, que todos vieron las películas, algunos leyeron los libros, en un ensayo sobre los cuentos de hadas, como que desarrolla un poco esta idea y creo que la complementa respecto a este poema. Él dice, necesitamos limpiar los cristales de nuestras ventanas para que alcancemos a ver de nuestras ventanas para que las cosas que alcanzamos a ver queden libres de la monotonía del empañado cotidiano y familiar y de nuestro afán de posesión. Y hay una clave, la posesión. Esta cotidianeidad es el castigo por la apropiación. Los objetos cotidianos o familiares, en el peor de los sentidos, son aquellos de los que nos hemos apropiado legal o mentalmente. Decimos que los conocemos. Son como aquellas cosas que una vez llamaron nuestra atención por su brillo, su color, sus formas, y que ya en nuestras manos las encerramos con llave en el arca. Las hacemos nuestras, y una vez poseídas, dejamos de prestarles atención. Es como, no sé, alguien se compra con mucho esfuerzo un pequeño sitio junto a una cascada maravillosa, con un prado espectacular. Cuando llega lo contempla, pasan 2 semanas, lo contempla un poco menos, y seguramente después que ha pasado 1 año, ya posee la cascada. Pero ¿la posee? No la posee. Sino que simplemente dentro de sí guardó la cascada, el sitio, la belleza, el prado, el sonido del agua, el verde, lo guardó en un cofre, adentro de sí, falsamente creyendo que ya lo poseía. Entonces Tolkien responde que si es que nos abrimos nuevamente a contemplar, a ver, si dejamos que nuevamente el alma se abra a entender que no posee nada, sino solamente en su fantasía, dice, esta actitud es capaz de abrir nuestras arcas y dejar volar como a pájaros enjaulados los objetos allí encerrados. Las piedras,
en la que transformamos la cascada, el prado, la belleza del lugar donde estamos, las piedras todas se tornarán flores o llamas, y será un aviso de que todo lo que poseíais o conocíais, lo que agarraste, poseíste, lo tomaste en tus manos y lo hiciste tuyo, o creíste que lo hiciste tuyo, era peligroso y fuerte, y que no estaba en realidad verdaderamente encadenado, sino libre e indómito, solo vuestro en cuanto que era vosotros mismos. Porque en el fondo, al asimilarlo, de alguna forma lo poseímos y nosotros mismos le robamos a aquello que sigue asombrando su capacidad para asombrar, porque nosotros se lo quitamos. Pero que está afuera sigue poderoso, sigue siendo capaz de transformar en flores o llamas. En la misma Emily Dickinson, en otro poema, habla de ojos desarrollados o ojos nuevamente formados, como ya maduros, ante esa como tan propia deformada necesidad que tenemos los seres humanos cuando nos desviamos de lo que somos en ese anhelo de poseer, ¿cierto? Dice, ojos ya formados en los que al fin las mañanas ardan. Una mañana es algo que pasa todos los días y yo creo que nos asombramos bien un poco ante una mañana. Qué maravilla es poder formar nuevamente nuestros ojos, que en definitiva es una actitud del alma, del corazón, para que todas las mañanas ardan, todas las cascadas retumben, todas las flores exploten, ¿cierto?, en ese rojo llameante que contiene cada capullo. Esos son los 4 poemas. Le agradecemos mucho a la Josefina que los haya declamado. Y no sé si alguna quiere comentar algo, está abierto. Lo que más me llama la atención es esta mujer con tanta luz que se viste de blanco y que está en un estado contemplativo permanente, que vive encerrada. Yo no sé si fue capaz de capturar la vida con toda su esencia, su trascendencia, su misterio, su hondura, antes de eso. Pero me produce, sí, una intriga muy grande, porque la verdad que para justamente asombrarnos y adentrarnos en el misterio, por lo menos mi experiencia es estar en contacto permanente, como un fluir en el encuentro con el otro, en la contemplación de la naturaleza, en mirar una y otra vez un amanecer, porque de alguna manera eso evoca, ¿cierto?, este mundo interior y como que lo va generando, ¿no?, lo va despertando. Entonces, qué ganas de, bueno, conocerla más, de saber más de su historia para poder comprender cómo pudo escribir esta maravilla y al mismo tiempo vivir de una manera tan curiosa, por decirlo así, ¿no? Tan encerrada, tan sola. Yo también quería comentar que me impresionó mucho el tema de la contemplación. Siento que en las poesías y en la descripción que tú haces, evoca algo que es como poco conocido y que al final del día es ese placer o esa maravilla de lo que es contemplar las cosas tal cual como son. Y también me evoca pensar en los filósofos, en los teólogos que hablan de eso, pero particularmente de cómo nosotros con nuestra conciencia también creamos realidad y cómo nosotros podemos disfrutar y contemplar más esa realidad. Entonces, también como que me nace un poco una pregunta, de decir, bueno, ¿cómo tú, que eres filósofo, que has visto un poco cómo también en la filosofía se ha reflejado esto? Bueno, yo creo que, respondiendo un poquito a lo que preguntaba la Constanza primero, el ser humano es un misterio, ¿cierto? Y por donde brota es un misterio. Pero yo tengo la impresión que, conociendo la vida de ella le tocó vivir en un momento en que particularmente era un pueblo muy chico, de una familia que la verdad es que era tremendamente como restrictiva en todo, o sea, había una concepción bastante machista también en ese momento respecto a la mujer, y ella como que se revela ante una sociedad tan cerrada
y tan chica, ante lo que se esperaba que ella hiciera, lo que esperaba que fuera como que, bueno, que después de un momento determinado ella hiciera las labores de la casa, cuidara al papá, cuidara a su mamá, después se casara y fuera una buena dueña de casa y se quedara ahí. Entonces, me da la impresión a mí que ella más que como una negación del mundo encontró un espacio de libertad ante lo que se le proponía y lo que se esperaba de ella en ese momento de la sociedad. Encontró que era mucho más libre en relación a la que ya alcanzó a contemplar mientras estuvo afuera. Sintió que era mucho más libre encerrarse que ser una mujer que vivía según las expectativas que se esperaban de ella en su momento determinado en un pueblo chico, en el siglo XIX, a las afueras de Boston. O sea, para ella era encerrarla en un cofre. Y dijo, voy a vivir mi libertad en mi hogar. De hecho, hay una anécdota en que en un momento que dejó entrar a una amiga a su pieza, cierra la puerta y le dice, aquí ya sí somos libres. Y en su pieza, no en su casa, en su pieza. Aquí ya somos libres. Porque por la sensación de que todo lo que la rodeaba, en el fondo, le oprimía su esencia. Creo que eso fue un poco lo que le pasó. Y respecto a la pregunta, bueno, la filosofía ha evolucionado cualquier cantidad, ¿cierto? Y no soy filósofo, digamos, de profesión, pero sí tengo estudios, ¿cierto? Y lo que sí está clarísimo, que en el fondo que todo el inicio de la filosofía está marcada justamente por la admiración, por ser capaz de salir hacia afuera, contemplar y mirar, y desde esa admiración surgen miles de preguntas, y que debe estarse preguntando frente a todo lo que a uno lo rodea, la creación y el ser humano mismo, y frente a esa constante pregunta, ir generando respuestas que hacen surgir nuevas preguntas. Y de hecho en el avance de la comprensión del ser humano de sí mismo, el dejar de admirarse lo frena todo. De hecho lo frena todo. Y como estoy convencido que desde esa capacidad de reflexión que brota de la admiración y que hace la filosofía, también surge toda la capacidad para que sea más auténticamente humano. El ser humano que deja de admirarse, deja de buscar comprenderse a sí mismo, y juntamente con ello deja de asombrarse de sí mismo, y creo que también comienza a morir en vida. Muchas gracias por estar acá y compartir estos poemas y esta maravillosa experiencia poética. Efectivamente muy asombroso. Yo no la conocía a ella, sí conozco más a Juan Ramón, y si Juan Ramón se fijó en ella, ya me dice mucho. Así que nada, una gran sorpresa, como casi siempre con el arte. Como algunas ideas que me surgen a propósito de los comentarios, de los poemas que estaban diciendo, lo primero es como, sí, esa obsesión por la sed, insaciable, absolutamente insaciable. La verdad que el mundo es una maravilla, todo es una maravilla, todo es un inmenso misterio, el macromundo y el micromundo. O sea, en el macrocosmos encontramos cosas impresionantes, en el microcosmos encontramos otras cosas impresionantes, en la escala nuestra encontramos otras tantas, y la verdad es que al final, al menos a mí me resuena casi siempre el mismo patrón, que es el patrón del bien, de la verdad, de la belleza, que aparece en todas las cosas, digamos. O sea, eso de el mismo Unamuno que decía que en una conversación de dos siempre hay seis, el yo real, el que yo creo que soy yo, y el que tú crees que yo soy yo, y viceversa. Siempre está ese patrón trinitario dando vueltas, siempre, siempre, siempre. En la forma en que se enriquece el diálogo también, hay una propuesta, una reacción, y finalmente algo que se enriquece y que surge entre los dos. Y así, bueno, tantas cosas, ¿no? Esa obsesión por la sed, por lo nuevo que está siempre presente en lo mismo. Eso es lo curioso. Es lo curioso. Es lo maravilloso, ¿no? Que siempre la misma cascada da para mundos infinitos. Entonces eso es realmente una maravilla. ¿Ves? Que ese pájaro que está encerrado adentro de uno cantando un misterio que siempre se puede verse con nuevos ojos. Y con nuevos ojos que, no sé, a mí yo no puedo dejar de pensar en esas ranas que están cantando su nombre, pero la verdad es que hay otros ojos que siempre están mirando y que nos están dando un frescor nuevo. Decía alguien por ahí que hasta los charcos más pequeños, cuando se quietan, son capaces de reflejar el cielo.
Yo creo que esos ojos desde el cielo están siempre mirando y dando nuevas versiones, recreando siempre el ser, recreando el ser en definitiva. Está también esa soledad sonora, de la cual también habla mucho Juan Ramón, en que es ese misterio interno profundo que se produce en el silencio musical, en el silencio del alma, en el cual realmente podemos ver las sombras del asombro, parafraseando a don Francisco Claro con su libro sobre la gran física, pero pudiendo ver al interior del alma mundos inmensos, la verdad que inagotables, ilimitados, y que quizás el gran desafío es cómo llevamos esto afuera, cómo podemos sacar este mundo, cómo poder compartirlo, cómo poder hacernos uno en estos 1000 mundos que al final son uno. No sé. Gracias por esto, la verdad que es muy, muy bonita los poemas, la experiencia de compartir esto. Gracias. Gracias a ti. Fíjate que a propósito de lo que dices tú, justamente un compendio muy bonito que está en las librerías, que es un compendio de los poemas de ella, porque también están en obras completas, ¿cierto? Son casi 2000 poemas. Este compendio que se llama La soledad sonora, que es justamente una referencia a lo que es ella, ¿cierto? De fondo es una soledad sonorísima, retumbante, que también viene de San Juan de la Cruz, ¿cierto? Que es del cántico espiritual. Que en el fondo el contenido infinito, ¿cierto? De esos espacios que nos hacen. Y respecto a lo que tú dices, cómo sacarlo, yo creo que justamente a través de esta instancia, creo que hay tanta gente tan sedienta a todo esto, que pucha, que dan ganas de sacarlo y que todos lo puedan entender y que todo el mundo lo pueda descubrir y que de verdad podamos soltar el celular, las redes sociales y toda esta cosa envasada que nos cae, que nos impone cosas, y de verdad como que nos dejemos, en el mejor de los sentidos, ¿cierto? Nos dejemos aplastar por la belleza que nos rodea. Y por eso divulgarla creo que es una maravilla. Yo quiero volver a referirme a lo primero y también por tu comentario, Eugenio, y que me hace pensar en la cuarentena que hemos vivido, en este largo tiempo de pandemia que nos ha obligado a encerrarnos. Y quizás si esta poetisa se encerró por opción, por buscar su libertad interior en el fondo, nosotros hemos sido quizás, obligados a encerrarnos, y para muchos sin duda que ha sido una oportunidad también de detenernos en el hacer, para que justamente aflore, se suscite quizás ese llamado interior a buscar esta belleza, ¿no? A volver a conectarnos con lo importante. Y por lo tanto, cuánto cambio, cuánta transformación está sucediendo en muchos a propósito de esta quietud, de este encierro, justamente para que despunte la vida, ¿no? Quizás con mayor luz, con mayor fluidez. Sí, como que ahí se me juntó, así que te agradezco el comentario. Un poquito lo que decía también en los poemas, ¿cierto? La cuarentena y el encierro justamente puede ser una de esas cosas que nos hace levantarnos y tocar las estrellas. Es una oportunidad, ¿cierto? Yo encuentro bien impactante el diagnóstico que hace el mundo en el poema 2 y en el poema 3 de los que acabamos de escuchar, porque en el fondo muestra esto como de tener que estar respondiendo a algo, respondiendo a alguien, a una exigencia que me impusieron, que nos impusieron, o a un cierto estándar, y vivimos un poco tan esclavos de eso, como de tengo que estudiar esto, después tengo que rendir de cierta manera en lo que me toque, tengo que casarme en cierto lugar, tiene que ir cierta gente, tiene que no sé qué, y vivimos tan como esclavos de eso, y me impresiona que hace ese diagnóstico encerrado en su casa, de un mundo que es totalmente el nuestro, en el fondo. Sí. ¿Cómo ella logró captar, en el fondo, esa esencia mala del mundo desde su encierro? ¿Cómo logró captarlo? Yo creo, supongo, que en el fondo fue exactamente a través Claro, en este momento son las redes sociales lo que impone, digamos,
como como quien dijera el Big Data, podríamos decir, ¿cierto? Que impone de alguna forma un modo. Para ella fue otra cosa, fue la exigencia de una sociedad muy restrictiva respecto puritana, exactamente, una sociedad muy restrictiva puritana que le asignaba a la mujer un rol completamente determinado. En el caso de ella, ese fue su detonante para comprender algo y yo creo que se repite en la historia. El celular, yo creo que podríamos poner un nombre distinto en cada momento de la historia. O sea, hoy día es muy universal porque todos tienen acceso a él, ¿cierto? Pero así como hoy día el celular y las redes sociales en general, ¿cierto? En muchos ámbitos con todas las cosas buenas que también tiene, porque nos da acceso a un montón de cosas buenas, ¿cierto? El tema es cómo nosotros dominarlo a él y no él a nosotros. ¿Sí? La clave siempre es ese. En el fondo, siempre en los momentos de la historia, casi siempre hay algo que genera condicionamientos y creo que en el caso de ella fue eso. Creo. Yo también creo que hay en ella, a pesar de este encierro, justamente una sensibilidad ya, pero extraordinaria, casi rayando como en el dolor. Yo creo que fue eso lo que finalmente la llevó a recluirse, pero con tal nivel de sensibilidad, de capacidad de captar y de asombrarse y de estremecerse, pero desde lo hondo, los años y poco, incluso en esta sociedad puritana en 1830 en Estados Unidos, en un pueblito chico, o sea, todo el hándicap en contra, esa sensibilidad fue suficiente, esos pocos primeros 30 años, para absorber toda la materia prima en base a la cual después elaboró estos poemas. O sea, yo creo que si hubiera seguido un día más expuesta a salir al jardín siquiera, se hubiera quebrado, o sea, no era capaz de más, ¿me entiendes? Es como una consecuencia de esta permeabilidad tan enorme. Yo también encuentro impresionante como en el poema 3 cómo refleja esas vidas, por ejemplo, que se pierden, más que se pierdan, porque no creo que sea la palabra adecuada, sino que no llegan a desplegar su máximo potencial por cumplir al final, por cumplir con algún esquema, como decía antes, con algún estándar, o simplemente que puede ser también por opción, por flojera, por buscar lo fácil. Y de nuevo, me sigue resonando que hace esta reflexión desde su casa y desde algo que potencialmente, o sea, de algo que suena muy contradictorio. O sea, eligió quedarse encerrada en su casa y está criticando que la sociedad no permite desplegar el máximo potencial de la persona. Totalmente contradictorio. Pero quizás ella está desplegando su máximo potencial encerrada en su casa. Yo creo que es la tensión entre el hacer y el ser. Esta contradicción que tú señalas probablemente está dentro del hacer. Ella no puede salir, es un acto, pero ella se recluye para hacer. Y eso yo creo que es una invitación muy, muy necesaria hoy, por Dios, o sea, bendita pandemia que nos recluyó, porque si no, yo creo que ya el empobrecimiento, el frenesí, realmente que era delirante, yo siento. Yo lo veía sobre todo, no, partiendo por mí misma, pero lo veía sobre todo en los niños. Esta locura de los viernes, en que llegaba el viernes y tenía que haber un panorama, 80 panoramas se iban turnando, y una desesperación, un vacío interior muy grande, un peldaño antes de la angustia enorme, ¿no? Muy bonita esta invitación de la Emily Dickinson de meterse adentro y descubrir estos oasis propios, ¿no? Una joya. Es un poco el silencio al que nos invita el Señor también, ¿no? Para encontrarnos con Él, que es la fuente.
mí también quisiera hacer una reflexión en torno a que estamos en una instancia en que se nos invita a asombrarnos por el arte. Y yo no soy poeta, no conocía a Emily Dickinson, pero la invitación nos hizo detenernos un momento, ¿no? Y me hizo detenernos y a mí el poema 3 me caló súper hondo, porque me hizo pensar, gracias a este arte, y me hace asombrarme de lo que uno tiene en su interior al final del día. Lo que yo siento que en el fondo nosotros tenemos esas flores y nosotros tenemos esa belleza interior, y cuán poco le dedicamos a pensar en eso y a asombrarnos de eso y a contemplar eso. Y esta invitación nos da esa instancia, y yo lo encuentro que es algo que vale la pena, además que me invita a pensar en lo positivo que es y lo valioso que es. Quería como hacer esa reflexión. Siguiendo con esa misma línea, y también ella dice en el 4, cada clase de oído engalana lo que oye. Entonces, como muchas veces nos llenamos de estándares de que creemos que nos van a llenar la vida, pero buscamos donde no encontramos realmente lo que nos va a hacer felices. La importancia de la conversación, del encuentro con los otros y del contacto con el entorno, incluyendo a la naturaleza, incluyendo a los demás, incluyendo lo que nos rodea, para así poder tener acceso a vernos a nosotros mismos como en los regalos que hemos recibido, que a veces no tenemos acceso a mirarlos directamente y decir, ya, lo que a mí me haría feliz, o la misión que yo podría entregar al mundo sería esta, sino que caemos como en, no, tengo que buscarlo por este lado porque todo el mundo lo busca por aquí. Y no es tan así, o sea, todos los oídos son distintos, dice ella, y a la vez muchas flores muy lindas y muy rojas se pierden porque no estamos conectados con qué tipo de oído soy, con qué tipo de realidad voy a pasar de largo, o con qué tipo de realidad voy a detenerme un rato. Y ahí creo que está un poco la clave de escuchar a otros y de hablar con otros, y también hacerles ver a otros para que el otro tenga acceso a su grandeza. Un poco Sí. juntando los dos Sí. poemas. Van como por la misma Sí, línea. y se me viene a la mente también con lo que tú dices, esta idea increíble de que cada uno de nosotros, cada ser humano es único e irrepetible, y que cada uno de verdad es un espacio de asombro para el otro. Y eso es muy bonito, porque nos hace ver a los demás de verdad de otra manera, y saber que incluso una persona que pueda estar más corrompida, hay una esencia que está imperturbable, y eso también es muy bonito. Es muy bonito. ¿Tocan los cielos nuestra estatura? Me evoca, bueno, junto con ese verso, por miedo a que seamos reyes. Están falseadas nuestras medidas. Eso suena a la Gabriela Mistral, ¿no? Todas íbamos a ser reinas. Todos estamos llamados a ser reyes, o todos somos reyes. La verdad que hace falta abrir los ojos, hace falta, no sé, probablemente darle más luz a la mirada interior para poder darse cuenta de qué somos realmente. Bueno, en la misma línea de nuevo de ese misterio de la inefabilidad de lo que somos en el sentido más profundo. No puedo dejar de pensar en la inscripción al oráculo de Delfos, ¿no? El quién soy yo, la pregunta por el quién soy yo, que estaba inscrita ya en el oráculo desde tiempos inmemoriales, que la toma también Juan Pablo II cuando está hablando de fe y razón, y dice el inicio de cualquier camino espiritual, ya en los siglos inmemoriales hacia atrás, parte por la pregunta en el quién soy yo. Porque quién soy yo y yo para qué nací, diría otro poeta español. Entonces, bueno, ahí están las respuestas, ahí están las preguntas y ahí están las respuestas. Y no sé, como también agrega un San Agustín
estaba dentro mío toda la grandeza, no estaba afuera. Solamente hacía falta buscar lo más grande dentro mío. Era dentro mío que estaba incluso lo más grande. Esos ojos mirándome, ¿ah? Otros ojos. Es a través de ese rojo cargamento, de esa sangre vital, de esa vida que hay en mí, la que es capaz de transportarme a otros ojos, en los cuales yo también me veo. No sé, es muy bonito eso. Sí, bueno, a ver, cerrando, me viene mucho, no puede dejar de venir a la mente la idea de que sin duda lo que despierta todo en el ser humano es el ser amado finalmente. Yo creo que en el fondo muchas cosas como que pierden la posibilidad de desplegarse, esta capacidad de descubrirse a sí mismo, de encontrar la propia belleza y desde ahí ser capaz de descubrir la belleza de todo lo que nos rodea, de la experiencia de ser amados. Y eso yo creo que es una gran pregunta para el mundo. También, ¿qué lugar le regala o le da, qué espacio le da al amor? Creo que esa finalmente es la textura del universo, es el amor, y que hemos manoseado tanto la palabra, se ha hecho tan cliché que incluso a veces da vergüenza decirlo mucho, ocuparlo, mejor no decirlo, una pequeña tranca respecto a la palabra misma, y sin embargo sin ella el ser humano se desintegra. Y porque es desde ahí donde brota toda la capacidad del ser humano para desplegarse, para descubrirse y para descubrir. Así que creo que es un gran desafío desde ese asombro también. Bueno, muchas gracias, Josefina, por habernos acompañado. Muchas Gracias a ti por la invitación. De los que vinieron también hoy día, y vamos a dar espacio también después para un diálogo por Zoom con quienes puedan ver este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.